3, 2. Ahorita va a iniciar, creo. Sí, estamos en vivo por la página de Lengua Prista. Vamos a esperar un poquito que los compañeros se vayan conectando. Si ustedes pueden, compartan la entrevista, ¿no? Yo voy a hacer lo mismo. Mientras los compañeros se van conectando. Ya estamos. ¿Qué tal, compañeros? Estamos ahorita compartiendo un poquito entre los grupos de WhatsApp para que se unan más compañeros. Voy a abrir eso aquí. Te paso, Alexis, para que compartas en tu grupo, ¿ok? Ya, listo. Varios compañeros me pidieron que les pase, por favor, el enlace, así es que vamos a pasarles. Y ya, bueno, ya estamos. Ya estamos, creo que falta poquito. Bueno, sí, ya se van conectando. ¿Qué tal, compañeros? Vamos a dejar de compartir. Ya estamos. ¿Qué tal, estimados compañeros? ¿Qué tal, cómo están? Compañeros del Perú. Bueno, ante todo, buenas noches. Yo soy Víctor Carranza de Trujillo, soy uno de los administradores de Lengua Prista. Y bueno, hemos decidido pues lanzar una serie de entrevistas mediante el programa Politicausas, un programa con contenido político, con bastante análisis histórico también, que está centrado sobre todo en el público joven de nuestro partido. En esta ocasión vamos a dialogar con nuestros compañeros jóvenes campeones de oratoria, Alexis Paiva y Alcide Facundo. Ellos dos son grandes amigos, compañeros y a la vez representantes del partido en diferentes concursos de oratoria, no solamente aquí en el Perú, sino también en Latinoamérica. Y bueno, vamos a hablar de cómo ser un gran orador, qué ejemplos podemos tomar de los grandes oradores a través de la historia, no solamente del Perú o del partido, qué técnicas se recomiendan para poder desarrollar este arte, esta habilidad de la oratoria, pero sobre todo compartir experiencias que permitan nutrir el conocimiento que los compañeros han adquirido a lo largo de su trayectoria como oradores. Buenas noches, Alexis. Buenas noches, Facundo. Alexis, me gustaría, por favor, iniciar contigo, que nos comentes un poco acerca de tu experiencia dentro del campo de la oratoria y después le damos el paso al compañero Facundo también para que nos comente un poco de su currículum, por así decirlo. Muy buenas noches, Víctor. Agradecerte a ti por la invitación y por esta iniciativa que brindas para dar un poco de conocimiento al público. A los compañeros, un saludo fraterno desde la base de Sechura, Piura. Mis mejores deseos y buena salud a todos y que pronto este coronavirus, el COVID-19, pase y podamos regresar a una nueva normalidad, siempre más fraternos. Bueno, respondiendo a tu pregunta, el tema de la oratoria es para mí ya una acción, una también ya profesión dentro de, si le podemos llamar así, un oficio seguido dentro de mi vida. Me inicié desde muy pequeño con la oratoria, desde la etapa del colegio, obteniendo premios, 4 veces campeón provincial de oratoria en mi provincia de Sechura. Y luego ya en el año 2018 participé en el concurso nacional de oratoria organizado por la Escuela de Oratoria y Liderazgo de Trujillo y por la Municipalidad Provincial de Trujillo, tu ciudad,
y obtuve en la categoría juvenil el primer lugar. Eso me valió para, de alguna u otra manera, participar y representar al Perú en México, donde en el año 2019, en el concurso latinoamericano de oratoria, Gran Señorío de Chaltocan, en el estado de Nextratlán, bueno, en el pueblo de Nextratlán, estado de Ciudad de México, pude representar al Perú y obtener un meritorio cuarto lugar en el año 2019 y también nuevamente en el año 2020. He repetido 2 veces cuarto lugar en esos 2 años en este Casi te agarra certamen. la pandemia. Casi me agarra la pandemia exactamente porque el concurso fue del 12 de marzo al 15 de marzo y todos saben que cerraron fronteras el día 14, el lunes que pude llegar al Perú y tuve que pasar buen tiempo en Lima, pero ya después he podido llegar a Piura. Gracias, Alexis. Alcides, buen amigo, coméntanos también un poco de cómo es que te iniciaste en la oratoria, ¿no? Y coméntanos un poco de la oratoria en ti mismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Víctor. Para mí es un gran gusto y un privilegio estar en esta transmisión. De verdad es muy importante que nosotros tomemos la palabra como una herramienta fundamental para el desarrollo personal y sobre todo para empoderar a las personas. Yo comencé en el mundo de la oratoria desde pequeño, siempre, de acuerdo, comenzando con el arte de la palabra, con el verbo libre. Pero desde un inicio creo que nosotros debemos entender que la oratoria no solamente es la oratoria, no es un fin en sí mismo, sino es un medio para alcanzar nuestros objetivos. Siempre creo que yo comencé con una premisa que siempre debíamos entender, debía entender desde pequeño. Entendí, comprendí que nuestra sociedad, nos guste o no nos guste, aquel que sabe hablar siempre va a estar por encima de los demás. ¿Qué quiero decir? Que aquellos que sepan comunicar van a tener una pequeña ventaja a diferencia de los demás. Pero ¿de qué nos sirve ser tan inteligentes si no sabemos comunicar lo que conocemos? Me inicié no solamente en la oratoria desde pequeño, gracias a varios maestros, entre ellos José Francisco Venturo, que también fue uno de mis entrenadores de oratoria, pero más antes yo ya también venía desarrollándome gracias a mi familia, que me ha apoyado bastante en la oratoria. Me desarrollo no solamente en la oratoria, me desarrollo también en debate y en formato de modelo de Naciones Unidas. Porque yo siempre traigo una premisa, ¿no? Que no solamente es hablar bonito, sino hay que saber argumentar y refutar y escuchar, ¿de acuerdo? Algo de mi historial, creo que he ganado varios campeonatos de oratoria, no solamente de acá, sino del interior del país, que he viajado, también he ido un poco a Ecuador para un concurso, y ese es mi historial. Creo que algunos de mis estudiantes, como soy docente también de la Escuela del Partido y también de la Escuela Peruana de Líderes, que es la Escuela Peruana de Líderes Empoderarte, que es la EPLE, y de verdad va a ser un gusto poder tratar este tema de gran trascendencia para todos nosotros. Muchas gracias, Alcides. Muchas gracias, Alexis. Bueno, creo que tenemos un tanto en común en eso, ¿no? Porque bueno, yo esta vez le hago de entrevistador, pero también hemos participado juntos en un concurso nacional de oratoria. Y bueno, es muy bonito, ¿no? Yo también en el colegio gané la etapa provincial, he sido campeón provincial, regional, ¿no? Bueno, también he llegado a las etapas nacionales, sin éxito, pero creo que nos ha ayudado bastante a formar la personalidad que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Bueno, vamos al tema de fondo. ¿Cómo ser un gran orador? ¿Cuáles son? Mucha gente tiene pánico y tiene miedo de expresarse frente a cámaras o frente a un público, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, cuando era bueno, bastante joven, tenía, más joven de lo que soy, ¿no? Es decir, cuando era niño, prácticamente, en un concurso, en una etapa de la provincia, llegué al colegio modelo acá de Trujillo que estaba lleno de mujeres, ¿no? Entonces era como que estaba netamente pues en la etapa esa de donde uno empieza a recién relacionarse con las mujeres y me topé pues con un auditorio lleno de mujeres, entonces yo me hacía así, ¿no? Pero salía adelante, ¿no? ¿Cómo es que ustedes, qué técnicas eh, ustedes recomiendan o han utilizado como para ir entrando un poquito al tema, ¿no? De perder el miedo, ¿no? ¿Cómo es que
¿Es que ustedes toman la técnica o se lanzan? ¿Tienen unas cábalas anteriores? ¿Siguen ejemplos quizá de algunos oradores? Coméntenos un poco, Alexis, te escuchamos. Sí, primero quiero dejar esto precisando un tema muy importante y acabar con ese mito de que se piensa que la oratoria es memorización, ¿no? Muy bien ha dicho Alcides que la oratoria es un empoderamiento, es el poder de la palabra, es nutrirnos, pero también saber comunicar el conocimiento que nosotros tenemos y que hemos ido adquiriendo durante mucho tiempo. La oratoria no es difícil, no es imposible. El manejar el dominio del escenario, el dominio público, el saber manejar la voz, las tonalidades, requiere de práctica, pero esa práctica se hace con constancia y también con la predisposición que tenga uno de hacerlo. Muy bien lo ha dicho Alcides en su experiencia de docente, creo que ya lo tiene también. Tú, Víctor, cuando nos hemos encontrado en el concurso que mencionas, hemos podido ver las distintas formas que existen dentro de la oratoria aquí en el Perú, pero también ver apenado, bueno, con mi experiencia también que he tenido en México de participar, de que en el Perú la oratoria no es muy impulsada y tomada en cuenta dentro del ámbito cultural y del ámbito educativo. Y eso es penoso porque, sin exagerar, poniendo en comparación con México, en México al año se realizarán 30, 40, 50 concursos nacionales, es decir, ¿no?, al más importante que es el del Diario El Universal, pero se inician gran cantidad de concursos de oratoria a nivel nacional en todo México. Y creo que eso nos lleva a otra realidad en el caso del Perú. Pero entrando al tema de la oratoria, creo que iniciarse en la oratoria, como en toda faceta, tiene que haber una predisposición, y es el gusto. Pero hay algo que a mí me encanta y menciona un orador cubano que conozco, un amigo que conocí en México, Carlos Alberto Suárez, menciona que la imitación o la observación de grandes oradores nos ayudan a ir moldeando la figura nuestra de la oratoria. Es típico en nosotros iniciar primero imitando un modelo de orador, pero después, con el transcurso y con la formación, creamos nuestro propio estilo de oratoria. Eso lo vamos haciendo leyendo, practicando, disertando con diferentes técnicas que nos brinda la oratoria. Desde mi práctica personal, creo también, como menciona aquí hago recordar al compañero Alan García, en su famoso libro Pide la Palabra, antes de ser orador, generalmente de discurso, hay que ser declamador. Y muchos preguntarán, ¿por qué declamar poesía antes de ser un orador de discurso? Creo que porque la declamación te brinda esta gestualidad, esa liberación que necesita el cuerpo. Y eso empieza a nutrirnos poco a poco y va generando que vayamos tomando una mayor libertad al hablar y la libertad también de nuestro cuerpo, una coordinación constante de lo que decimos y de lo que nuestro cuerpo debe expresar. Creo utilizando esa técnica básica, uno va iniciándose, va formándose y va generando un mejor hábito de la oratoria. Y por supuesto, yo no quiero decir, pero el orador que no lee no debe ser o no es orador. Hay que leer mucho y el orador, y creo que en eso coincide conmigo Alcides, el orador tiene que leer. Y tiene que leer no solo de algo o de algún tema específico, sino de todo en general. Porque si nosotros sabemos, las oportunidades se presentan a cada momento. Y mencionó Alcides Facundo, el que sabe comunicar hoy en día está un paso adelante del resto. Porque ¿de qué sirve acumular tanto conocimiento, pero no sabes expresar lo que tú tienes dentro de ello? Y eso a muchos jóvenes le pasa en entrevistas de trabajo, les pasa en exposiciones, les pasa en presentaciones que se entreveran. Y llegamos a mezclar cosas sin sentido y llegamos a decir, por ejemplo, como para ser feliz solo es necesario la felicidad, así como esa famosa frase de un político peruano, ¿no? Sí, claro, Entreverar y intentar César, César Cuña de Mileto dicen no, que se llama. no,
Sigue, sigue. Exacto, ¿no? Y eso pasa, pues, ¿no? Cuando no ordenamos nuestra idea. Y eso eso mucho pasa, Víctor, y creo que concordamos todos, es que creen que la oratoria es memorizar un discurso, una hoja y listo. Eso no es así, es una estrategia. Cuando uno va a previsto en Alcides, ya no es necesario prepararse un discurso textual, porque memorizarlo, no existe memorización perfecta. Sí, genial. Entonces, estar con esa idea de memorizar perfectamente un discurso, a veces te juega una mala Me va a pasada pasar. en alguna presentación. Y eso le ha pasado a varios. Entiendo. Por eso creo que Entonces, en eso entonces, está la importancia de leer, de estructurar nosotros mentalmente con palabras claves nuestro pensamiento y una estructura de discurso. entonces, los amigos que nos están viendo ahorita sobre todo por Facebook, ¿no? Que es la plataforma que estamos utilizando de Lengua Prista, vayan anotando un poco, ¿no? Para perder el miedo hay que conocer, ¿no? Según el compañero Alexis Paiva, que ha sido campeón nacional de oratoria y también nos ha representado en México. Alcides, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Quizá opinan lo mismo, agregas algo más. Sí, ¿qué tal? Respecto a la pregunta que planteas, ¿cómo ser un gran orador? Claramente, el arma más poderosa de un orador no está en la entonación, no está en la expresión corporal, está en la palabra. Y cuando hablamos de la palabra, hacemos referencia claramente a la información y cuando hablamos de información, hablamos de lectura. Aquel orador que no lee no es orador, porque lo que hacen muchos que se hacen llamar oradores o motivadores o profesores es puro cuento lo que nos quieren vender. Entonces, lo que quiero decir claramente acá, para perder el pánico escénico cuando nosotros sabemos comunicar, debemos tener, lo primero es autosugestión, automotivación, ¿de acuerdo? Empezar a cambiar la forma de pensar. Partimos de una frase, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño que tu propio pensamiento, aunque algunos dicen que tu ex, no, que tu propio pensamiento. ¿De acuerdo? Bueno, El por ahí te segundo dan, ¿no? criterio que nosotros creemos que es importante es la naturalidad al momento de comunicar, ¿de acuerdo? Porque hay muchos que imitan, ¿de acuerdo? Y eso no es oratoria. El tercer punto que nosotros creemos que es imprescindible es que el orador tiene que conocer su tema 9 veces mayor de lo que está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que el 93% de nuestra comunicación es un lenguaje no verbal y el 7% es un lenguaje verbal. Entonces llegamos a la conclusión que siempre la oratoria tiene que ser un medio para alcanzar nuestros objetivos, porque nos ayuda a empoderarnos. Pero aquí la pregunta es, ¿solamente los hombres podemos ser oradores? ¿Un orador nace o se hace? Un orador se hace, no nace. Hay algunos que tienen unas habilidades superiores que las otras, pero se puede afianzar. Y aquí conozco a varias compañeras que son excelentes oradoras, ¿de acuerdo? Una que es profesora de la Escuela Peruana de Líderes, que es Dayan Hilario, que es muy buena oradora, ¿de acuerdo? Entonces nosotros no solamente es que en el Perú, ¿por qué no hay buena oratoria en el Perú? Porque primero que existe un egoísmo, un personalismo, que solamente piensan que ellos nomás pueden hacerlo. Y de acá claramente entre nosotros, acá que conozco a Paiva, a Víctor, siempre nos preguntamos, oye, aconséjame, y siempre estamos aprendiendo uno de los otros. Y eso es importante, Víctor. Primero, lo que quiero hacer un resumen para ser un buen orador, leer. Si tú no lees, no eres un buen orador. Segundo, que nosotros queremos es la autosugestión, ¿de acuerdo? Y sobre todo, hablar con naturalidad, Víctor. Adelante, por favor. Bueno, Quería has agregar aquí agregado, algo, Víctor. permíteme para cerrar, has agregado algo muy importante que es el tema de la naturalidad. Creo que eso viene cuando uno confía en sí mismo, por lo que dijo Paiva también, el hecho de conocer, ¿no? Paiva. Sí, quería agregar algo importante. Y que también que acá la oratoria, bueno, porque prácticamente la oratoria es conocida, tú mencionas la palabra orador en el Perú y se les viene un nombre a la mente. Ya me imaginamos, ya tienen todos, Alan García Paiva, Pérez. Paiva, ese es Paiva. Y Alan García Pérez. Entonces, la mayoría de personas y también los rivales políticos dicen, si eres un buen orador o eres aprista. Probablemente eres aprista. Te dicen así y los que generalmente son adversarios y enemigos excluyen de eso y piensan que la oratoria es acercar este arte de la palabra a una ideología política. Y eso es
creo que incorrecto, y además porque la oratoria es mucho más amplio de lo que se ve en el Perú. Sí, y no sé si les ha pasado a ustedes, bueno, a mí me pasó solamente en el concurso donde estuvimos, que Sí, cuando pues. uno, por ejemplo, tiene una cierta entonación fuerte, porque yo creo que hay oradores y hay floreros, ¿no? Creo que Sí, más que puro cuento, ¿no? O sea, los oradores tienen técnica, y la técnica se logra con un constante ejercicio entre el aprendizaje que tú has obtenido de cierto tema y cómo es que tú empleas los recursos verbales y no verbales para cautivar al público. Entonces, como tú mencionas, Paiva, en el Perú, cuando la gente escucha a alguien hablar así, dice, oh, Alan García, ¿no? Este es aprista, dice, ¿no? Me pasó, por ejemplo, sí me pasó antes, cuando estaba en primero de secundaria, recuerdo que una vez salí a exponer y exponía así, pues, ¿no? Con la mano así un tanto militarizada, por así decirlo, y decía, oye, tú eres Alan, entonces, pero no sé si les ha pasado a ustedes, pero creo que sí existe eso. Ser orador en el Perú, un gran orador, es referente de ser aprista. ¿No es así? Creo que eso es lo que sí pasa, pero partiendo de ahí, creo que podemos hablar de otro tema a la par, que muy bien has hablado, Alexis. En México los concursos, por ejemplo, tienen muy buenos premios también. Me acuerdo que en el 2011 vi un premio acerca de un departamento que les daban a los que participaban en los concursos de oratoria, ¿no? Y bueno, aquí en el Perú, pues, yo recuerdo en el 2012 que hubo un concurso, les daban una laptop que nunca llegaba. Pero más allá de eso, hablemos de la oratoria pedagógica, ¿no? Porque la oratoria pedagógica lo que permite, y creo que Alcides tú lo sabes bien, es el hecho de impulsar el desarrollo del carácter de la persona. En España hay bastantes tesis sobre el tema de la oratoria y del desarrollo humano. Les digo esto por una tesis que yo he estado desarrollando también. ¿Cómo ustedes ven esto, no? La oratoria de un aspecto ya curricular. ¿Por qué debería enseñarse oratoria en los colegios, por ejemplo, no? ¿Debería enseñarse? ¿No debería enseñarse? Solamente como un cursito, pero al menos algo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Alcides? Por ti empezamos esta vez. Alcides, estás, creo que se se va un congeló. poquito. A ver, Alexis, vamos, mientras Alcides se va conectando. Sí, creo, bueno, Víctor, empezando y terminando, lo primero que mencionaste sobre los concursos de oratoria en México, es cierto, ¿no? Es cierto lo que mencionas. El concurso más importante a nivel nacional allí en México es el concurso del Universal, del diario El Universal, el diario más importante de este país. Y el premio consta pues de lo que mencionas tú, un departamento y un premio de más de 200,000 pesos, ¿no? Que vienen a ser acá en el Perú más de 50,000 soles, ¿no? Mientras que en el Perú, y esto me hace acordar el CIDES cuando me dijo que participó en un concurso y le dieron un premio, un UCB. Entonces, ¿no? Entrando a esa pregunta, pero bueno, ahí hay algunas instituciones que sí mencionan, pues no, yo dentro de mi participaciones en los concursos de oratoria he podido, bueno, más, he tenido el premio además del concurso nacional de oratoria, premio en efectivo también cuando está en el colegio, una tablet, lo más común, ¿no? Que se le puede dar a una persona de esta edad. Pero entrando a tu pregunta, ¿no? De la oratoria pedagógica, si se debería o no se debería enseñar. Creo que esa pregunta debe tener una respuesta 100% afirmativa que sí, porque la oratoria es una necesidad blanda. Podemos ver en las escuelas que existen muchos niños con el temor y el pánico escénico. Este año he podido comenzar este año, el inicio de este año, y la pandemia he tenido este programa que tenía de brindar clases de oratoria dentro de mi provincia y también dentro del partido. Y en la primera experiencia que tuve, niños de 10, de 12, de 16, 15 años, que tenían ese pánico escénico, ese problema de expresar, y porque veían y porque no sentían el apoyo dentro de su propio colegio, de su propia escuela. Entonces, creo que es necesario, por una simple razón, la oratoria es una necesidad blanda. Comunicar nuestras ideas debe ser sin miedo y sin algún temor. Tampoco temor de esperar que puedan decir de mí, sino hablar con total libertad. Como decía ella La Torre, no puedo pensar
como tú, pero te daría mi cabeza para que expresaras lo que tú piensas. Y creo que eso es lo más importante, enseñarlo. En Europa se hace, en México también se realiza esto, pero lamentablemente en nuestra educación no lo podemos hacer. Y creo que hoy, como vuelvo a repetir, comunicar esto, la comunicación oral, el manejar estas herramientas nos ayudan mucho, no solamente cuando en la etapa de colegio, no solo para exponer, sino para un futuro y porque la oratoria se tiene para toda la vida. Está bien. Facundo, ¿ya estás? Te había sido un poquito. Facundo, yo me gustaría mucho, ya que tú has sido bastante promotor del MUN, por ejemplo, en la Universidad Villarreal, me contabas, a pesar que tú eres sanmarquino, ¿no? Iniciaste lo que es el MUN en la Villarreal. En la Villarreal, ¿verdad? Genial. Desde un aspecto un tanto más técnico, ¿por qué enseñar? Paiva lo mencionó muy bien acerca de una habilidad blanda, necesidad blanda, eh, enseñar tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal. Y para ti, quizá una de estas dos es mucho más importante que la otra, o quizá no, ¿no? Pero me gustaría que desarrolles un poco estos temas. Ok, dentro de mi experiencia, puedo entender que la comunicación verbal y no verbal son complementarias. Pero la comunicación no verbal, desde el momento que uno ya se levanta de su asiento y tiene que partir al escenario, ya está comunicándose con el público. Ese es el primer impacto que tiene el contacto. Dentro, por ejemplo, del modelo de Naciones Unidas, ¿qué buscan los estudiantes universitarios? Empoderarlos a través de la palabra, investigar temas de gran relevancia internacional, pero más que ello, les ayuda en el ámbito personal, académico y entrevista, porque muchas entrevistas de trabajo, muchas entrevistas se pierden porque no sabes comunicar lo que conoces. Puede ser primer puesto en la universidad, pero si tú no te sabes vender tu conocimiento, no te van a contratar. Entonces, nosotros debemos tenerlo, la oratoria como una herramienta pedagógica. Pero acá la interrogante está, ¿por qué la oratoria no ha surgido tanto en nuestro país? La pregunta es, ¿realmente tenemos profesores capacitados con pedagogía para poder enseñar en las instituciones particulares? Puede ser una pequeña ventaja, pero en las instituciones nacionales, ¿tenemos los suficientes docentes? Quizás sí, pero la pregunta es, ¿tienen una formación universitaria? ¿Se necesita una formación universitaria para poder enseñar? ¿O solamente hay que ser que haya aprendido como una herramienta y ya poder enseñarlo? Siempre hay interrogantes que se deben contestar detrás de aquello. ¿De acuerdo? En la otra pregunta que hablamos del modelo de Naciones Unidas, yo soy sanmarquino, egresado de San Marcos ya, formé un modelo de Naciones Unidas en la vía real con varios chicos que ya venían participando bastantes años. Y entonces ellos tenían la iniciativa, pero no se atrevían, creo. Ellos me cuentan. Pero yo a veces me considero un loco en los proyectos. Lo hacemos en un determinado tiempo y lo hicimos. Pero ¿qué es lo que tuvimos acá claramente y lo que debemos aplicar en el oratorio en cualquier aspecto? Dos cosas, motivación y disciplina. Si tú tienes la motivación de hacer algo, hazlo, pero tienes que tener disciplina, porque si solamente tenemos motivación, 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 somos simplemente idiotas motivados. Y esa es la realidad que tenemos, ¿de acuerdo? Por eso hay que tener las dos cosas. Si quieres ser un buen orador, tienes que practicar y investigar. Y eso es lo que siempre yo les digo a mis alumnos y mis alumnos siempre se ríen. Todo está acá, la primera parte. Eso es lo que planteo hasta ahora, hasta mi experiencia, ¿de acuerdo? Pero me falta mucho por aprender. Sí, siempre estoy preguntando, siempre aprendiendo. Vamos a, gracias Alcides, creo que la gente está entendiendo un poco, nos están siguiendo por el Facebook de Lengua, hay mucha gente que nos felicita, permítame dar una leída rapidito, ¿no? De paso también darles un saludo porque nos están eh, siguiendo por la plataforma en este primer programa de Politicausas. A ver, vamos a mandar unos saluditos a Carmen Rosaura Alberca Aranda, excelente profesora Alcides, dice, es tu alumna. Eduardo Rodón Sandoval, muchas gracias por seguirnos también. Compañero Cristian Centeno desde Miramar, que viene trabajando con su municipio. Un abrazo. Yolanda Ríos también, Emma Choquehuanca, Diego Héctor Barbari, Oscar
Augusto. Ah, mi mamá también, mamá. Bueno, todos los que nos están viendo y desean hacer algún tipo de pregunta acerca de quizá específica sobre la oratoria, con gusto la leemos y nuestros dos entrevistados van a dar respuesta a ello. Pero ahora vamos a hablar de un temita. Yo, por ejemplo, para empezar un tanto en esto de la oratoria, tuve un buen guía que fue mi abuelo Manuel Carranza, que él se daba pues los discursos en la Plaza San Martín junto ahí a la torre, ¿no? Tiene una foto así con la Plaza San Martín llenecita. Esos tiempos, ¿no? Que los discursos eran de plaza, no ahora que es un tanto diferente, ¿no? Porque la comunicación ha cambiado un tanto en los escenarios. Eh, yo lo tenía él como guía y también revisé pues los discursos de Allende, de Luther King, de Hitler también, en la técnica, ¿no? No en el contenido sobre todo. Eh, y también del compañero Alan García, ¿por qué no? ¿Ustedes a qué oradores han tomado como referencia y a la vez recomiendan el estudio de sus técnicas a los jóvenes, ¿no? Para que vayan como que tomando cierta ruta mientras ya van desarrollando su propio estilo? Alexis. Sí, bueno, Víctor, mencionas ahí esto, has mencionado tú que tuviste la imagen y el apoyo de tu abuelo, ¿no? Y generalmente yo también tuve el apoyo. Creo que el apoyo de la familia tiene mucho que ver. Yo me acuerdo desde muy niño de mi abuelo José Benítez Bernuy, aprista hasta los huesos, como él decía, que me siempre, cuando lo iba a visitar, un centro poblado alejado de la provincia donde yo actualmente vivo, después ya al despedirme de él, me hacía cantar el himno nacional. Y no me hacía cantar el himno nacional solamente al frente de él, sino con toda la familia, que eran cerca de 15 a 20 personas, ¿no? Y eso me sirvió de alguna manera irme perdiendo la vergüenza y el temor de expresarme, ¿no? Y en el tema de la oratoria, como lo mencioné, yo sí considero que tenemos que observar primero y eso hace que vayamos moldando nuestro estilo de oratoria. Tú has mencionado nombres importantes y creo que en mí han influido en gran mente en el tema de la oratoria, han sido con los que he podido leer, José Muñoz Cota, José Martí, eh, Aya de la Torre, Manuel Seoane. eh, Justamente tengo aquí en mis manos un libro de Revolución sin balas, 15 discursos de Aya de la Torre, Salvador Allende, y no me avergüenzo de decirlo también, esto ha tenido mucha influencia dentro de mi oratoria, el compañero Alan García Pérez. Quien diga que Alan García no es un buen orador o no tiene oratoria, creo que ya es No, yo por creo que decir ya. la mezquindad no puede ser muy grande, ¿no? Pueden discrepar, pero en su oratoria creo que no. eh, ¿Qué técnicas, Alexis, eh, tú tomas de ellos? claro, sí, ya es esto, ya, bueno, Alexis, esto, primero para, sí, a ver, sí, sí, rápidamente, ¿no? De lo que tú has mencionado, ¿qué técnicas, eh, o usos, ¿no? Tanto verbales como no verbales de la comunicación en los que tú has mencionado, has tomado como ejemplo o los tomas como referente? Por ejemplo, ¿no? La claridad de las palabras de Alan García, ese es uno, ¿no? Quizá tú tienes algunas otras por ahí, sería bueno que las uh-huh, compartas con el público. claro. Dentro está la claridad dentro, bueno, menciona el tema de Aya la Torre, la entonación y la voz también, ¿no? La voz, la profundidad dentro de la entonación, creo que también fue un rol importante dentro de la oratoria. Y eso lo vemos, por ejemplo, podemos ver videos de Allende, la oratoria de Allende, profunda, real, realista, pero sobre todo, como menciono y también creo, la oratoria debe ser realista, ¿no? Y los personajes que te menciono ahí, pues han sido personajes que han trascendido en la historia y que han vivido su realidad, que la han analizado y también la han expresado y han propuesto soluciones a ella. Está dentro de ello los oradores comunes que podemos conocer y que podemos ver gracias a la tecnología. Dentro de ello, Alan García, en su forma de su emotividad, ver a las personas, por ejemplo, podemos verlo en videos, cuando escuchaban a Alan García hablar en público, era de alguna otra manera
satisfactorio, ¿no? Ver cómo la gente se quedaba Era como totalmente cautivada. una excitación social, era, ¿no? Se alocaban. Claro, claro, exactamente, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos los comentarios de nuestros abuelos, de personas mayores, que nos hablan de la misma forma de Aya de la Torre. Aya de la Torre podía estar 3 horas hablando en una plaza pública y no aburría y no cansaba a la gente, más bien la gente le pedía a Aya de la Torre continuar, ¿no? Porque era una oratoria educativa, además, una oratoria política educativa, algo que hoy carecemos. Esto, y dentro de ellos está, ¿no? Creo que también está en el discurso y la argumentación, la dialéctica que le brindas a tu discurso. Y dentro de ello está, a mí me gusta bastante leer los discursos de José Martí. Fue José Martí, cubano, propulsor de la independencia de Cuba, fue el modelo de Fidel Castro, y que tiene un buen libro que me obsequió un cubano de allá, Carlos Alberto Suárez, La oratoria de José Martí, y en ello hace referencia el aprendizaje filosófico, dialéctico, sociológico que tiene y que tuvo Martí, que deben tener los oradores dentro de ello, ¿no? Combinar dentro de ello del discurso, de la flexibilidad del discurso, algún algún poema, alguna frase, algún dato histórico, algún dato estadístico, alguna propia anécdota, ¿no? Que sirve de motivación para las personas que te están escuchando. Bueno, Creo creo que un que, buen ejemplo es el discurso de Alan cuando incluyó a Calderón de la Barca, ¿no? claro, claro, cuando incluyó a Calderón de la Barca también, ¿no? También los discursos políticos de Alan, ¿no? Por ejemplo, hay un discurso muy conocido de Allende que está en video en YouTube, donde se menciona un obrero no importa que tenga o no tenga ideología política, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea de izquierda, es un humano que tiene derecho al trabajo y le debemos dar nosotros. O sea, es una forma, imagínate, de impactar, ¿no? Y de abrirse, y quizás por eso al final la izquierda radical abandona a Allende, y eso es algo que no se dice, por su versatilidad, por su amplitud de diálogo y por su libertad de conocimiento también dentro de ello, ¿no? Mencionas un claro ejemplo de Alan García, el poema de Calderón de la Barca. El mismo Manuel Sioan, el recordado Un recado al corazón del pueblo, ¿no? Eh, eso son claras muestras de cómo manejar dentro de ello un discurso y una forma de conectar con el público. Gracias, Alexis. Alcides, dentro del manejo de la oratoria, la retórica es sumamente importante. Este juego de palabras, esta articulación, ¿no? Que obviamente, como ha dicho muy bien Alexis al inicio de esta entrevista, la oratoria no se improvisa, ¿no? Una vez tenía un debate con un tío que me decía, no se improvisa, sino que se adapta. La adaptación creo que es una palabra mucho más correcta porque es el conocimiento que tú tienes y el momento cuando tienes que hablar, puedes elaborar un discurso porque hay un contenido de por medio, no, no le improvisas, ¿no? No es que sale de la nada. Alcides, tú también estoy seguro que has revisado algunos grandes oradores. Eh, ¿Qué recomendaciones nos das, ¿no? O qué usos de la retórica también consideras que son importantes dentro del ejercicio de la expresión mediante la palabra? Bueno, dentro de mi experiencia, había revisado bastantes oradores, entre ellos que es claramente que es Víctor Raúl Aya de la Torre, Alan. Alcides, creo que se fue, a ver un poquito la señal. Alcides, volviste. Ya que nos interfieren, creo, los Sí, guitarristas. sí. Entonces, como venía mencionando con anterioridad, me parece que la oposición está cortando acá. Ok, Ahí está. entonces, como venía mencionando, es claramente que había revisado a Víctor Raguya de la Torre, a Alan García, pero algo bastante resaltante que siempre reviso y sigo leyendo es una oratoria bastante que utiliza el método Patos, que es de Adolfo Hitler, a la apelación
a la apelación claramente al sentimiento, a la emoción. Cuando nos referimos, por ejemplo, ese es el método Patos, que bastante reviso a Hitler porque tiene una expresión corporal increíble. ¿De acuerdo? Cada orador se caracteriza por tener un estilo único. Y en el estilo de Hitler, para mí, creo que utiliza el método Patos cuando habla, por ejemplo, de la capacidad de persuadir a través de los sentimientos, a través de los valores de las personas, ¿de acuerdo? Pero debemos entender antes con una premisa, que la oratoria es para un fin bueno o para un fin malo. Eso está discutible, pero Hitler, de ser un excelente orador, ha sido un excelente orador. Pero ¿cómo utilizaba este método Patos para poder comunicarnos? ¿De acuerdo? Él incentivaba la unidad nacional, el sentido de pertenencia a la historia, a algo común. Y puedo rescatar, por ejemplo, que la retórica en la actualidad se está mal visto porque piensan que se utiliza solamente para fines demagógicos, como algunos lo llaman. Entonces nosotros como jóvenes debemos entender que la oratoria debe ser una herramienta pedagógica para alcanzar nuestros objetivos, pero utilizarle para un bien, para saber comunicar, ¿de acuerdo? Esa es mi expectativa, mi entendimiento que siempre yo planteo ahora. Así es. Para desarrollar un poquito más la idea de la retórica, porque sí es cierto, ¿no? Las personas hoy en día, o sea, cuando ven un discurso bastante elaborado, ¿no? Piensan que es político, dicen, ¿no? Y bueno, como hay una serie de conceptos, la comunicación son símbolos, ¿no? La semiótica nos hace entender que como la persona construye símbolos, ¿no? Son bastante complicados quizá de cambiar. Entonces, la gente cuando dice, tú eres político, tú eres corrupto. Entonces, si te escuchan hablar bien, lamentablemente tienen ese tipo de pensamiento, ¿no? Pero Alexis mencionaba algo bastante importante, y creo que los dos creo que han tocado el tema acerca de la naturalidad, ¿no? Hace poco revisaba un poco, valga la redundancia, la oratoria, por ejemplo, de Obama, ¿no? La oratoria del primer ministro de Canadá, creo que es Trudeau, ¿no? Justin. eh, y es impresionante cómo es que la oratoria que nosotros conocemos, bueno, personalmente yo conozco que es una oratoria fuerte, ¿no? Si uno escucha, por ejemplo, hablar a Allende, como mencionaba Alexis, Allende tiene una oratoria que te apega bastante al sentimiento, no un discurso de izquierda, pero bastante al sentimiento. Pero tú escuchas a Obama, por ejemplo, y esos escenarios, ¿no? Que son totalmente diferentes, un escenario abierto, ¿no? Un, un, este, eh, un podio transparente, hecho de vidrio, ¿no? La camisa totalmente remangada, estás libre, ¿no? Solo, y te expresas al público y lo cautivas, ¿no? Muy diferente a los discursos que hemos tenido en plaza, por ejemplo, donde en este caso el escenario te tapa la cintura, solamente tienes para mostrar pues, el torso y los brazos, ¿no? Ha cambiado esos escenarios. ¿Cómo es que ustedes ven el cambio de la retórica, de la oratoria en sí, en general, en estos últimos años, ¿no? Desde el tiempo de Aya de la Torre a la actualidad? Alexis, coméntanos un poco qué cambios tú crees que se han dado y cuáles son pues lo más resaltantes. Bueno, aquí un poco a tomar la tesis del espacio-tiempo histórico, ¿no? De Aya de la Torre. Cada realidad que es distinta, la que se vivió antes es muy diferente a la que tenemos hoy. Antes escuchar a una persona hablar en público era interesante. Había Luis Alberto Sánchez decía, las plazas se llenaban cuando escuchaban a hablar a Aya de la Torre, porque no solamente iban a escuchar un discurso político, sino también educativo, porque Aya de la Torre, sabemos muy bien, viajaba a Europa, viajaba al extranjero y traía, no teníamos las ventajas tecnológicas de, por ejemplo, hoy saber una noticia al instante de lo que sucede en otro país, y venía con esa información y utilizaba esta información para alargar y nutrir más su discurso político. Esto a la actualidad un poco ha ido cambiando, ¿no? Si démosle mirada al discurso político, hoy el mismo cambio, el mismo avance de la tecnología, el avance de la era de la información y la era del conocimiento, no ha ido cambiando de alguna u otra manera la perspectiva de realizar la oratoria. Orador de Aya de la Torre, iba a pensar, digamos, algún momento en un tiempo que nosotros podíamos ahora
ya se está viendo enseñar oratoria virtual, ¿no? Oratoria, de alguna u otra manera, oratoria virtual en este avance de la tecnología. Creo que hay un significativo cambio dentro, principalmente en lo político. Ahora nadie se reúne en gran proporción o hace grandes concentraciones y para escuchar a una persona. Incluso ahora te mencionan muchos cuando te estructuran o cuando vas a participar 5 minutos para que no aburras a la población. Creo, decía Marco Aurelio de Negri, estamos en un proceso de destrucción humana porque nuestra concentración cada día va disminuyendo. Antes podíamos concentrarnos 20 minutos. Hoy, decía Marco Aurelio, a las justas podemos concentrarnos 3, 5, 6, 7 minutos, y eso es por falta de lectura y por falta también de mala utilización de algunas herramientas tecnológicas que tenemos. Y eso ha cambiado el rumbo de la oratoria. Pero la oratoria también tiene que ser emotiva, tiene que llegar al alma, tiene que tocar el alma. Y creo que eso no se va a perder. Decía, hay un famoso político español, Pablo Iglesias, que decía, hoy la comunicación es digital, decía Pablo Iglesias, un político, ¿no? Y decía, a comparación de otro partido adversario que él tenía en España, y decía que continuaba con las concentraciones antiguas, del siglo XX, y su partido no lo hacía constantemente, y decía que ahora la comunicación es digital. Ahora el impacto que tenemos, por ejemplo, lo podemos ver, ¿no? Claramente, si en las redes sociales, cómo manejar un discurso, arreglar un discurso de una persona cuando interviene en un parlamento, ¿no? Hacerla emotiva, la música de fondo, la emotividad, algunas imágenes que se le pone, eso ya cambia, son herramientas que van de alguna u otra manera sirviendo también a la potencialización de la oratoria. Y creo que dentro de lo que tú mencionas, has comentado algo bastante interesante. Por ejemplo, las plazas antes se llenaban, es muy cierto, por un tema de que no había en los más media como ahora los hay, ¿no? La gente iba a las plazas para conocer. Aquí en Trujillo, la Plaza de Armas se llenaba, literalmente no cabía un alfiler. La gente llegaba, ¿no? Venían los campesinos. Era más que cuando vino el Papa se llenó, y no miento, es un hecho, ¿no? Por un tema de aprendizaje también. Pero ahora vemos que para que se llenen, por ejemplo, ¿no? Creo que todos los partidos, sin excepción alguna, te presentan con una orquesta, ¿no? Para que los oradores, pues, tengan un tanto de público, porque si no, y ponen a las orquestas al final, porque si no, la gente se va y ya no escucha al orador, ¿no? Pero bueno, este es un aspecto, creo que dentro del marco escenográfico del orador, hablando del tema de campañas políticas. Pero, Alcides, ¿qué cambios tú crees que ves, ¿no? Ahora estamos nosotros, por ejemplo, hablando ya por aquí, ¿no? Ya no estamos hablando ya en una aula magna, en un anfiteatro, estamos hablando aquí sobre los temas. Eh, ¿Cuál es tu análisis al respecto? Claro, Víctor, dentro de todo este aspecto que la oratoria va evolucionando claramente de acuerdo a las circunstancias, sí, hay que recordar, por ejemplo, los discursos de Mussolini que eran más, por ejemplo, más declamativos, pero en la actualidad nos exige nuevas herramientas, nueva, por ejemplo, adaptación a las circunstancias que nos exige. Lo que ahora nos exige es que nosotros en nuestras intervenciones seamos más precisos al momento de comunicar, ¿de acuerdo? La precisión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de precisión, nosotros debemos entrar a un aspecto ya más, no académico, sino no perder esa esencia de la emotividad, de la energía de la voz que tiene que acompañar, pero sí entrar a los discursos que lleven argumentación, que se respalden a través de razones, ¿de acuerdo? A través de evidencias, las cuales respalden nuestro discurso. Nosotros en la actualidad venimos utilizando un método a través de la redacción de discursos que el 49% tiene que ser fondo y el 51% tiene que ser forma, para que así haya un equilibrio. Porque ahora en la actualidad, a través de los medios de la tecnología, no es que la gente nos escuche y diga, qué bonito habla aquel orador, sino que la gente diga, el mensaje que nos acaba de dar ese orador nos incita a hacer algo, a accionar, que su mensaje traiga una reflexión, más no solamente decir que bien habla,
Entonces, eso es lo que nos exige ahora en una sociedad de la información y del conocimiento mismo. ¿De acuerdo? Es vender tu conocimiento a través de las herramientas que te da la tecnología. Y hay que adaptarnos a ser más precisos y utilizar lo que actualmente se viene dando, la revolución digital que se viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Mucha razón la que tienes, estimado Alcides, sobre el tema de forma y el tema de fondo, ¿no? Eh, Creo que este cambio en el mundo, desde el coronavirus, ¿no? El COVID-19, también va a transformar el hecho de, quizá no el discurso, pero sí más el tema de los elementos que se empiezan a utilizar, ¿no? Ya hablaremos, por ejemplo, de una oratoria digital. ¿Cuáles son los elementos o simbologías que deben empezar a utilizarse en estos medios? Porque ya ¿qué sucede, no? Antes tú tenías a tu auditorio y a tu auditorio pues tú lo nivelabas con tu voz, ¿no? ¿Sí? Es decir, tú maniobrabas la escena con tu voz, podías hablar bajo y después terminabas pues explotando con la palabra. Pero ¿qué pasa si el que te está escuchando le baja el volumen a su laptop, ¿no? O a su celular? O sea, vemos cómo hay que elementos ya que empiezan a adherirse a este campo de la oratoria, ¿no? ¿Qué pasa si Claro. entonces, ya hay, no sé si me dejo entender, pero creo que va a permitir esta pandemia un nuevo análisis con respecto a la historia. Bueno, para ir culminando, estimados compañeros, ya estamos ya casi llegando a la hora, ¿sí? Como estableció en esta entrevista. ¿Qué consejos, ¿no? O qué herramientas, qué ejercicios ustedes recomiendan a los jóvenes y mediante qué plataformas también pueden ubicarlos a ustedes, porque ambos son profesores de oratoria tanto en Piura como en Lima, así es que utilicen este momento para comentar, ¿no? Un tanto de recomendaciones y así como cómo se les puede contactar. Estimado Alexis. Bueno, la oratoria, además de, ya mencionamos, es el poder de la palabra. Su utilización es necesaria al día de hoy. Estas herramientas que nos brinda hoy la tecnología bien pueden utilizarse para potencializarla más. En mi caso, además de agradecerte este espacio, Víctor, a mí, para de alguna u otra manera promocionar también, me ha servido dentro de mi campo de la profesión. Yo soy egresado de Historia, ya egresado de Historia de la Universidad Nacional de Piura. Y bueno, tú y casi toda la mayoría dirán, la historia, muchos dicen, la historia es aburrida, ¿no? La forma en cómo se transmite la oratoria. La historia es aburrida, ¿no? Escuchar hablar y hablar y hablar a un profesor de historia, la mayoría mente dicen, me duermo o me aburre. Y creo que eso a mí me ha servido en el campo tanto educativo y pedagógico, saber transmitir este conocimiento histórico de alguna u otra manera. Me permite acercarme más a mis estudiantes y de alguna u otra manera entregar un conocimiento más sintetizado, más analizado y más constructivo también. Eso es importante. Creo que la oratoria en este contexto nos sirve y nos ayuda a liberarnos, a expresarnos con libertad y también a ayudar a aprender. Aprender para enseñar después con humildad. Como decía ella de la Torre, uno aprende para luego enseñar con humildad. O como decía Antenor Orrego, el filósofo Antenor Orrego, y olvidado en nuestra historia. Comúnmente en nuestra historia olvidamos a quienes han dado todo por el país, pero glorificamos a quienes han incendiado, han generado asesinatos y ya incluso les rendimos homenajes. Pero a personas que han sido verdaderos luchadores sociales, los olvidamos. Y eso es por parte también de quienes manejan el conocimiento o el campo académico dentro del país. Gracias, bueno, pueden seguirme dentro de ello en mi red social, tengo un canal de YouTube que se llama El Refugio de la Historia, donde brindo contenido exactamente sobre hechos históricos de mi país, del Perú en toda su historia. Y eso me permite tener una herramienta de acercamiento más.
Gracias nuevamente, Víctor, por la oportunidad, al todo el conjunto de la página Lengua Prista, y ojalá que si podamos seguir en alguna otra oportunidad, seguir enseñando y generando espacios así de cultura y de conocimiento. Aunque en el Perú la cultura sea un poco esquiva a las nuevas generaciones, creo que el cambio de nuestro país está en una verdadera revolución cultural. Gracias, Alexis. Lo que tú mencionas es muy, muy cierto. Yo veo una generación nueva que necesita espacios como por ejemplo el refugio de la historia, ¿no? Donde pueden refugiarse muy bien, creo yo, para aprender. He visto tu último video en referencia a, a Huáscar y Atahualpa, ¿no? Si es que fueron o no los verdaderos herederos del incanato, ¿no? Muy interesante. Yo invito también a todos los compañeros a que revisen el canal del compañero El Refugio de la Historia en YouTube, pero que también lean un poco, ¿no? Juan José Vega Bello, ¿no? La Guerra de los Viracocha, las crónicas de Pedro César de León, entre otros. Y para culminar con las palabras de nuestro estimado amigo y compañero Alcides Facundo, ¿qué recomendaciones, Alcides? Hay muchos estudiantes aquí en la página que te han estado viendo, ¿no? Kimberly Gia Martínez Facundo también dice excelente profesor, ¿no? Muchos otros compañeros Luis también, entre mucha gente que ustedes ya después verán en la transmisión por la página. Eh, Muchas personas han hablado muy bien de ustedes, pero Alcides, me gustaría, ¿no? Nos gustaría, creo que des unos tips finales y aparte cómo es que también te pueden contactar, ¿no? Claro que sí, Víctor. Dentro de este aspecto fundamental e importante, imprescindible para el ser humano, que es la oratoria, algunos tips importantes que son bastantes herramientas para saber comunicar lo que conocemos, es partiendo lo primero por la autosugestión. La autosugestión parte de la valoración como persona. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo hago para perder el pánico escénico cuando estoy frente al público? Primero tiene que comenzar con una frase célebre demotivándote a ti. Si tú no crees en ti, no esperes que las otras personas que te escuchen crean en ti. Ese es un punto importantísimo. Por eso que yo siempre repito, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño que tu propio pensamiento. Partimos por el primer punto de la autosugestión. Segundo, que es el momento que uno se pone de pie para salir al escenario, cuando estemos en espacio físico, claro, tienen que salir ya con la frente levantada y con los brazos, todo bien y con esa ligera sonrisa y con el contacto visual a su público. Desde ahí ya estamos mandando un mensaje a nuestro público, con una ligera sonrisa siempre. Otro aspecto que cuando nosotros ya estamos dentro del escenario, debemos entender y hacer una pausa psicológica, un silencio psicológico por 5 segundos antes que comencemos a hablar. Pero ¿para qué me sirve? Primero, para pensar con qué voy a empezar. Segundo, para generar expectativa en nuestra audiencia. Porque sucede que normalmente la gente llega al escenario y comienza a hablar. Y la gente no se le esperaba. Y otro también, que la presentación de uno mismo tiene que ser como una marca personal, decirlo con orgullo. Permítame presentarme, soy Alcides Facundo. ¿De acuerdo? Algunos tienen hasta vergüenza de decir su nombre. Y para último, ustedes siempre tienen que hablar con energía a su público. La voz, la energía es importante. ¿De acuerdo? No digo que griten cuando están hablando al público, sino que levanten la voz. Y bueno, trabajo en la Escuela Nacional del Partido Aprista, pero también dicto en la Escuela Peruana de Líderes Empoderarte, la cual somos varios docentes que dictamos y tienen bastante experiencia. Escuela Peruana de Líderes Empoderarte, que es la EPLE. Todos los profesores tienen campeonatos nacionales, participado en debate en el Parlamento Británico también, que hemos participado y tienen bastante trayectoria, porque la escuela que actualmente estoy y la anterior también, no solamente se caracteriza por predicar con la palabra, sino predicar con el ejemplo. Y gracias a ello, varias veces nos hemos enfrentado contigo, Víctor, con Paiva en los concursos nacionales. Eso es predicar con el ejemplo y no solamente decir que así se hacen las cosas, así tienes que hablar en público, cuando nunca te han parado en un auditorio para enfrentar la realidad. Y de verdad, síganme en las redes sociales, que estoy como Alcides Facundo también, y por momentos se aparece el tigre acá para cerrar. Listo, Víctor.
Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por tu experiencia. Nos vemos muy pronto, en la próxima semana. Vamos a estar tratando temas ambientales con también compañeros que han ganado premios a nivel nacional y con otros compañeros jóvenes activistas. Nos vemos pronto.